Carlos Solero presenta Letras en la Tormenta. Escuchen ustedes, escuchen, porque es la presentación de ¿quién? De el querido amigo, compañero, Carlos Solero. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, buenos días, vengo medio averiado, por eso pido disculpas al equipo de trabajo y compañeros, porque vengo con cierto resfrío. Resfrío de verano, habrá alguna cosa, hay cosas peores, ¿no? El gobierno, el sistema capitalista, el Opus Dei y demás, pero un resfrío de verano es algo que hay que sobrellevar, ¿no? Es pesado. Por lo menos pesado, ¿no? Bueno, por supuesto que vamos a hablar de la columna del compañero Carlos Solero, pero no podemos no hablar un poco de lo que fue ayer esa masiva respuesta a las políticas implementadas por el gobierno. Sin duda estuvimos nacional. en la marcha con los compañeros y las compañeras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Dicen 15 cuadras en la crónica de Rosario 12 que hoy no sería un papel, pero por razones técnicas, digamos, tuvieron corte de luz y demás. Si son 15, son 15.000 personas, ¿no? Yo lo que lamento es que siempre se termine el monumento a la bandera cantando el himno nacional, ¿no? Esto lo digo porque en realidad, claro, ahí lo característico de esa marcha, para mí, lo importante fue que encabezábamos a las personas de a pie y los movimientos sociales. Uh-huh. Atrás los sindicatos y atrás los partidos políticos. Desde mi punto de vista, esto es sustancial. Claro. Para ir a cantar el himno nacional, que es algo así como la Unión Nacional, uh-huh, que en realidad refuerza de que la marcha era policlasista, o sea que convivíamos explotadores y explotados. Es toda una paradoja, pero de todas formas será un signo de los tiempos. Valoro la masiva concurrencia a esa marcha. Lamento que no va a haber ruidazo el viernes en Rosario. Quizá haya un ruidazo, y esto hay que decirlo, en España y Bribur, como viene pasando todos los viernes, siendo silenciado por la prensa local ese tema. Pero de todas maneras sí, me pareció una marcha importante. Creo que nos da muchas fuerzas participar de ese tipo de cuestiones, pero me parece que tendrían que ir acompañadas de algo que se viene gestando y que me parece que es importante también, que es un paro regional. Si se espera un paro nacional de la CGT, eso no va a ocurrir. Pero esto no porque yo me ponga en profético, sino porque creo que las cosas están a la vista, se muestra cuáles son los juegos de los dirigentes sindicales. Y yo le preguntaba ayer a un militante, compañero de la PDH, a Roberto, no lo voy a escrachar con el apellido, pero digo, Roberto, y escúchame, ¿no era que se iba a acabar la burocracia sindical en los 70? Y dijimos, claro, 30.000 desaparecidos, por un lado, de los cuales contribuyó bastante la burocracia sindical a eso. Ese es un tema que no se toca nunca. Es un tanto kamikaze de mi parte mencionarlo, pero nadie habla de la patota sindical, uh-huh, que fue prácticamente el origen de la AAA, el mismo 20 de junio del 73, ¿no? Uh-huh. Digo porque los que vivimos esa época sabemos que la patota sindical tenía poder de fuego. Sí. Y no solamente, y entregó comisiones internas completas. Es que hay nombres de esos que ya no se han vuelto a tocar. El coronel Osinde, por ejemplo. Por ejemplo, es un personaje sórdido, ¿no? Jorge Conti, que no es el de Santa Fe justamente, uh-huh, que estaba con López Rega. Y hay una llamativa campaña de prensa casi de reivindicación de López Rega en el diario Clarín. Todas las semanas sacan una columna en la cual o habla la última viuda de López Rega, o habla la hija de López Rega, la esposa de Lastiri y demás. Digo esto porque además, como si López Rega hubiera sido un vecino del general Perón, con todo respeto por los peronistas, un vecino lejano, digamos. El Perón era el secretario privado, el que abría o cerraba la puerta, el que daba comienzo y final a una audiencia. Digo esto porque olvidar esa parte, yo no voy a hablar acá de la memoria completa ni nada de eso, pero es estar dejando de lado. Señor Moyano, CGU, de Mar del Plata, eso está demostrado en estrados judiciales, ¿no? Entonces, bueno, aparece como un dirigente combativo. Bueno, ¿qué nos queda entonces? Recomiendo a los más jóvenes, busquen en YouTube, por favor, el debate entre Tosco y Rucci, porque me parece que cobra una vigencia impresionante, ¿no? Y leer a Rodolfo Walsh, otra vez lo decimos, casi vamos a tener una grabación de esto,
leer a Rodolfo Walsh, quien mató a Rosendo. Vos con Rodolfo Walsh en la semana esa del 24. La semana del 24 vamos a hablar de Rodolfo Walsh, y la semana que viene vamos a hablar de Ricardo Piglia, algunas cosas de Ricardo Piglia, y porque me parece que cada uno de estos escritores que nosotros traemos aquí son para hacer varios programas, pero bueno, nosotros hacemos una aproximación, tratamos de entusiasmar, si vale el término, a la audiencia. Sí, de Rodolfo Walsh vamos a tratar de hacer una semblanza que no quede en la importante carta abierta a la Junta, que es un documento extraordinario y que anticipa la realidad argentina actual, ¿no? Sí. Parece escrita ahora. Sí. Rodolfo Walsh, como dato, yo me acuerdo, ¿no? Que daba en esa carta era el aumento de la rabia en el Gran Buenos Aires. Bueno, ahora aparecen el retorno del sarampión. Aparece el sarampión. Bueno, dice enfermedades que se suponía que estaban erradicadas, y como eso otras tantas, ¿no? Entonces, bueno, son indicios de la pobreza. Y a destacar la digna actitud del obrero de la construcción, un gasista, creo, matriculado, que lo increpó a Macri, porque cualquiera que vea las imágenes se da cuenta que ese hombre no se deja abrazar entusiastamente. Y también que lo fueron a ver al otro día un equipo para acallarlo, ¿no? Al señor. Y no lo lograron. Es muy importante. Digo, esas son pequeños gestos, pero de rebeldía. Pero la señora de las berenjenas, el obrero de la construcción, bueno, cuando no hay montaje, evidentemente algo sale. Porque además verlo al presidente diciendo, no sé bien qué hora es, me parece que es de mañana. Bueno, ya ahí estamos en un problema serio, porque es Maduro hablando con el pajarito o alguna cosa parecida, o que vuelve del futuro. Digo esto porque, no para comparar a Macri con Maduro, que en todo caso tiene rasgos en común y diferencias, pero porque todo no es lo mismo, pero sino porque realmente, ¿no? Es casi una falta de respeto a la inteligencia del otro, ¿no? No sé muy bien qué hora es. ¿Cómo hacemos para los niños mostrar que es mañana, tarde? Te va a ganar el jardincito de las hormiguitas. Estoy seguro que cualquiera de los niños sabe que es de mañana, quizá no sé para ahora, pero porque no viene de la India. Bueno, esto muestra, entre otras cosas, que cuando el timbreo no es dirigido, exactamente, cuando el timbreo no tiene gente comprada y todo eso, puede provocar cosas que se escapan, ¿no? Situaciones no deseadas. Por ejemplo, cuando Margarita Barriento inaugura algo que era parecido a un vagón, no sé si ustedes se acuerdan, está el ministro del Interior Frigerio y algún otro jerarca también, se les cayó el piso directamente, ¿no? Toda una imagen, todo un símbolo, ¿no?, de época. Parece casi de una novela de García Márquez. Bueno, hablando de autores latinoamericanos, hoy prometido como siempre, Eduardo Galeano, Los hijos de los días, un 28 de febrero. ¿Cuándo? Cuando estaba bajando la escalera de caracol de un barco, se le ocurrió que quizá las moléculas de las proteínas viajaran así, en espiral y sobre el suelo ondulado, y eso resultó ser un hallazgo científico. Cuando descubrió que los automóviles tenían la culpa de lo mucho que él tosía en la ciudad de Los Ángeles, inventó el auto eléctrico, que fue un fracaso comercial. Cuando se enfermó de los riñones y los medicamentos no lo mejoraban, se recetó comida sana y bombardeos de vitamina C y se curó. Cuando estallaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, fue invitado a dictar una conferencia científica en Hollywood. Y cuando descubrió que no había dicho lo que quería decir, pasó a encabezar la campaña mundial contra las armas nucleares. Cuando recibió el premio Nobel por segunda vez, la revista Life denunció que eso era un insulto. Ya en 2 ocasiones el gobierno de los Estados Unidos lo había dejado sin pasaporte porque era sospechoso de simpatías comunistas o porque había dicho que Dios era una idea no necesaria. Se llamaba Linus Pauling. Había nacido mientras nacía el siglo XX. Esto es Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Nosotros trajimos hoy a Roger Pla, un escritor rosarino que nació un 8 de octubre de 1912, pero que poco tiempo después emigró a la capital federal porque su padre, que era un catalán anarquista, lo casado con una prima que tenía el mismo apellido, o sea, él era Roger Pla, ¿no?, para decirlo así. Bueno, su tío, a quien él llamaba Pito, de sobrenombre, fue quien lo introdujo en las primeras lecturas a Roger Pla, en Buenos Aires, como digo, de Emilio Salgari. Vamos a ir matizando. La vida de Pla es un tanto trágica porque su papá muere
antes que él naciera. Y él se entera de eso en la calle, con otros niños, cuando él tiene 4 años. Lo cual, la cuestión de la ausencia y del migrante, del nómade, es una constante en las novelas de Roger Pla, tanto en Los Robinsones, como en Intemperie, como en algunas otras cosas. Este Pla, que era bastante rebelde ya desde niño, no quiso ir a la escuela, fue a la escuela primaria y la escuela secundaria no la quiso terminar. ¿Qué hizo? Se empezó a dedicar a la literatura como autodidacta. Maravilloso, era un voraz lector, como digo, de Salgari, de Julio Verne, de Rocambole y de tantos otros, y ya luego pasó a otros autores que su tío le proveía, como Balzac, como Anatole France, como Alejandro Dumas y demás, que esto desarrollaba y alimentaba la imaginación de este joven. Roger Pla vuelve a Rosario, forma pareja y comienza a trabajar en el periodismo, y es un polifacético. Yo lo nombro, utilizo mucho este término, pero verdaderamente es polifacético, porque él va a dirigir desde colecciones del capítulo, la colección de literatura argentina que hacía Boris Spivakov, el Centro de Toda América Latina, hasta escribir libros de autoayuda, o hacer traducciones de libros. Es decir, los libros en la vida de Roger Pla la marcan del comienzo hasta el final. Y estamos en la radio de una comunitaria, de una biblioteca popular, no podemos dejar de decirlo. Tiene un estilo muy particular. Vos sabés que uno de mis libros que fueron fuertes en mis años mozos, yo no puedo acordarme bien cuánto tenía, pero debe haber sido 17, 18, fue Intemperie. Un libro es del año 46 y fue reeditado en 1960. No, perdón. Fue reeditado hace poco con una cuidada edición. No, lo que fue reeditado, que era del 46, es la novela Los Robinsones. Ajá. Y que tiene un dato llamativo, me parece, tanto Intemperie como Los Robinsones, y es que tiene mucho del estilo de Sartre, de Jean-Paul Sartre, de la náusea. O sea, de llevarlo casi como un diario. Hay una hermosa edición que se consigue de la Editorial Municipal de Rosario, que la prologa Anaília Capdevila, que es del año 2009. Es muy interesante esto porque tiene un estilo preliminar de Anaília Capdevila, porque dice Roger Pla la novela total. Claro. Esto de la novela total es casi una ambición que tenían, si vamos al caso, tenían, por ejemplo, el Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal, claro. el Ulises de Joyce, Uh-huh. de alguna manera el conjunto de los cuentos de Borges, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Ya la invención de Morel de Bioy Casares, Rayuela de Cortázar, todos los experimentos, dicho esto con todo respeto, de Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. O sea, son novelas polifónicas, porque, no solo porque hay muchas voces allí. Y este Roger Pla se metió con un tema un tanto escabroso, ¿no? Porque la última, publicada póstumamente, novela de Roger Pla, se llama Los Atributos. Está referida a un personaje que solía andar por ahí con la tablada, ya cuando estaba en decadencia, asistía a un boliche acá a alimentar su adicción al alcohol, que era el Paisano Díaz, ¿no? Nefasto personaje, un fiolo, digamos, de Pichincha, un proxeneta. Y bueno, le había sacado una mujer a otro proxeneta, que lo ubicó en Arroyo Seco y le quitó los atributos que lo hacían varón, es decir, los testículos, concretamente. Por eso la novela de Roger Pla se llama Los Atributos. Ahora, podríamos hablar de estos personajes tenebrosos, como dice la crónica periodística de la época, y Héctor Nicolásini, que conocía mucho sobre Pichincha, era un historiador de Rosario, periodista y demás, cuenta en el Rosario de Satanás una escena que verdaderamente es de una novela, podría ser una novela de Roger Pla, pero ocurrió en la realidad. Vino el músico Ernesto Poncio, el autor de la música del tango entrerriano, a Pichincha. Venía fugado de Buenos Aires porque él era violinista, pero tocaba el violín con un revólver en la mano, porque frecuentaba lugares un tanto sórdidos y entonces cada tanto disparaba. Entonces llegó acá, entró en la cancha de Taba y se puso a jugar a la Taba. Y jugaba contra el Paisano Díaz, que era quien manejaba el negocio. Algunos dicen que era por una discusión del negocio, otros dicen que porque perdió bastante plata Ernesto Poncio, entonces dijo, esa Taba está cargada. Lo cual el Paisano Díaz sacó el cuchillo y Poncio sacó el revólver y mató a una persona que era guardaespaldas del Paisano Díaz, que el Paisano Díaz lo empujó para que se pusiera delante de él.
Con lo cual, el pibe Ernesto Poncio estuvo en la penitenciaría aquí, en la cárcel de Suipachi y Ceballos, detenido un buen tiempo. Digo esto porque son historias que andan dando vuelta, pero que tienen que ver también con Roger Flack, que como digo, lo de los libros de autoayuda no es ninguna mexicana, era un medio de vida. Él escribía en el diario El Mundo, seguramente ha convivido con Roberto Al porque escribió hasta el año 48 columnas cotidianas en el diario El Mundo y participó, como digo, fíjense qué interesante lo prolífico de la obra. Hablábamos de los Robinsones, El duelo de 1951, Paño Verde de 1955. El tema del billar está casi desaparecido, pero casi podría ser un antecedente del Salón de Billares del querido Jorge Riestra, ¿no? Las brújulas muertas, maravillosa novela de 1960 también. Es una existencia, no es un existencialista, ¿no? Sin duda. Cuando decimos esto, puede que no estemos diciendo nada. Estamos hablando de escritor filosófico, en realidad. O sea, cada obra de Roger Flack es una tesis filosófica, al mejor estilo de Camus, de Sartre o de Malraux. Digo esto porque lo estamos poniendo donde creo que Roger Flack merece estar. Gary Bill Ortiz, a quien mencionamos en la columna pasada, difundía a Roger Flack de alguna manera en el Centón fervorosamente. Y nosotros, jóvenes, intermedios o tercera edad, cuarta o quinta edad, llegan a Roger Flack, se van a encontrar con literatura fuerte, e Intemperie es una novela que indudablemente inquieta, y nos inquieta mucho. Qué bueno lo que trajiste, como siempre, Carlos. La verdad jueves, que Ricardo Piglia, vamos a comentar algunas cosas de Respiración Artificial, que es la novela que publica Piglia en 1980. Pero tenemos tantas cosas para contarle de Ricardo Piglia. Y Rosa Wernicke ya mismo la agendamos. Bueno. Y sobre Luis Franco estamos trabajando. Rosa Wernicke es la autora de uno de esos libros, ¿cómo podría decir? Mítico, novela social. Es una novela social. Claro. Es una novela social. Es un reflejo de donde hablamos desde la ficción de cosas que tienen que ver con nuestra realidad. Y con nuestra realidad, en este caso, atravesada totalmente por la geografía. Convenciones Ayolas, el basural de Jesús Pérez. Exacto. En Convenciones Ayolas, Barrio Tablada. Acá mismo, nosotros hasta somos clientes, la Pinturería Pérez, que está en la calle de Necochea, son parientes de Jesús Pérez. Así que, bueno, buenísimo todo lo que traes. Mientras te escuchaba, también, ¿sabes que me vino a la cabeza otro libro viejo, que trata justamente de conflictos intergeneracionales? Diario de la Guerra del Sardo. Yo creo que habría que traerlo porque lo que está pasando con los ancianos, las personas de tercera edad, como se les llama ahora, los gerontes, como quiera que sea, pero sí, con mi compañera Patricia recordamos el otro día esa novela de Bioy Casares, que a diferencia de Borges, hace literatura social. Quiero decir esto, siempre la literatura social, porque tiene que ver con ciertos contextos, pero Borges hasta 1930, 31, hablaba de un montón de cuestiones que eran sociales. Hasta hizo en 1931 el prólogo del poema gauchesco del levantamiento radical de Arturo Jauregui, el que participó Arturo Jauregui, que era el paso de los libres, ¿no? Ese Jorge Luis Borges, irigoyenista. Después de 1931, cuando su mecenas pasa a ser el papá de Adolfo Bioy Casares, padre, Adolfo Bioy, padre, Borges cambia la temática completamente. Y se inventa con la literatura de Escandinava y todo lo demás, lo cual no le quita mérito, pero quizá solo Hombre de la Esquina Rosada es el resabio que queda de algo que tiene que ver con el Cuento del Sur, podríamos decir. Pero el caso de Bioy Casares, salvo la invención de Morel, todo lo demás, uno si lee Dormir al Sol, novela muy interesante también, muy. Que denuncia el tratamiento en los psiquiátricos, ¿no? De aquella época, y ni hablar bien de la Guerra del Cerdo, que me parece que tiene una vigencia notable. A uno lo asombra, digamos, que Adolfo Bioy, que tuvo una vida de dandy, era el ídolo de las damas, sobre todo de las jóvenes y bonitas, no solo pareja de Silvino Campo, entre otras cosas,
de quien podemos hablar también alguna vez, ¿no? Porque Sí, fue claro, la protectora de Alejandra Pizarnik. Ujú. No digo esto, son todas cuestiones que se entrecruzan. Hay 3 personas que se entrecruzan y yo termino con esto, por supuesto por hoy. Fíjense, ¿no? Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar, Silvino Campo. Ahí hay un triángulo que no fue triángulo amoroso, pero que es sumamente interesante. O no es un triángulo literario, una cuestión confidencial de ciertas complicidades entre Silvino Campo, Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik. Y el centro de la cuestión es Alejandra Pizarnik, que le hemos nombrado algunas veces. Pero vamos a buscar a Bioy. Sí. Viene la Guerra del Cerdo. La versión de película también es muy buena, cinematográfica es muy buena. Sí. Muy Yo buena. tengo otro pedido también para Sí. Solero. Estaría A bueno ver, que Nati, prepares algo de Henry David Thoreau, que eso te lo vengo pidiendo hace un montón. Sí, vamos a hablar de Henry David Thoreau. Sí. Anote Así que, anote ahí por va. ahí. ¿Cuántas Thoreau. cosas que le pedimos? Tomamos lista. Importa, pero yo Che. realmente digo, yo vengo a recreo aquí, ¿eh? No vengo a trabajar, porque trabajar Vamos. viene de Tripalium, que es un evento de tortura. Yo vengo acá a disfrutar de la camaradería con los compañeros. Bueno, nosotros estamos muy contentos, lo dijimos siempre, de que Carlos Solero forme parte de este equipo. También estoy contento yo de formar parte. Y que me acepten. cómo a los oyentes nos le podemos mostrar cosas, porque la voz tiene posibilidades, pero no tantas como para mostrarlas visualmente. Los invitamos a que vayan a Radioteca, donde vamos a poner un extraordinario homenaje que le hacen los alumnos de Ciencia Política a Carlos Solero a través de un stencil. Y que yo le escribía el otro día recordándole una vieja película que se llama El Maestro con Cariño, porque me parece que son de esas cosas que son como homenajes que quienes han transitado por la facultad de alguna manera le hacen a Carlos, con su gorra, su pipa y estando ahí siempre donde hay que estar. Y esa A rebelde por ahí también. Ajá. Bueno, ¿dónde lo pueden ver esa imagen? En Radioteca, en Facebook. Si van a Radioteca, ahí vamos a estar subiendo esta imagen. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, compañeros. Seguimos con más Radioteca 104.3.